muestra su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección. Por la gracia de Dios, apreciados hermanos y hermanas, el Señor ha sido bueno que nos concede este día para que otra vez estemos con ustedes para estudiar juntos la lección de la escuela sabática. Así, hasta donde ustedes se encuentren, les mandamos un fuerte abrazo y al mismo tiempo les deseamos muchas bendiciones. Mi esposa María Elena y yo estamos aquí para desarrollar este estudio, ¿no es cierto? Sí, claro que sí. Muy buenos días a todos, hermanos. Nos da mucho gozo estar aquí con ustedes estudiando en esta mañana la lección de escuela sabática y esperamos que sea una bendición para todos. Vamos a comenzar con una oración, así es que les invito, si ustedes quieren orar con nosotros, pues pueden unirse. Bendito y eterno Padre Celestial, que tu morada es en las alturas de los cielos, estamos agradecidos contigo en esta mañana, Señor, por ese gran privilegio que nos das de la vida. Gracias, Señor Jesús, porque nuestros ojos se abrieron y ahora, Señor, podemos disfrutar de tus bendiciones. Querido Padre, en esta hora pedimos tu presencia en este estudio, que te hagas presente como nuestro Maestro, Señor, y que podamos abrir nuestras mentes y nuestros corazones para que podamos entender y poder ser obedientes a tu palabra. Que podamos enseñarle a otros, Señor, lo que tú nos traes. Gracias, Señor bendito, porque eres tan bueno y gracias por amarnos. En Jesús nuestro Salvador, se lo agradecemos y lo pedimos todo. Amén. 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 Ayer nosotros vimos que Josué, después que hizo una pausa en la guerra, se dio a la tarea de darle por herencia la tierra ya conquistada al pueblo de Israel. Pero, ¿cómo lo hizo? ¿Habrá seguido algunas instrucciones dadas anteriormente por Moisés? Es decir, ¿habrá él seguido consejos inspirados a la hora de repartir la tierra? ¿Qué piensas tú, María Elena? Sí, claro que sí, que fue Moisés quien definitivamente fue el que instruyó a que se hiciera una labor bien necesaria. Pero ¿de qué labor necesaria estamos hablando? Para eso vamos a leer en el libro de Números 34, 1 y 2, luego el versículo 13 y luego el 17 y el 18. Nos dice el 34, 1 y 2. Y Jehová habló a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, esto es, la tierra que os ha de caer en herencia, la tierra de Canaán según sus límites. El 13 nos dice: y mandó Moisés a los hijos de Israel diciendo: esta es la tierra que se os repartirá en heredades por sorteo, que mandó Jehová que dieran a las 9 tribus y a la media tribu. Y luego 17 y 18 nos dice: estos son los nombres de los varones que os repartirán la tierra: el sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun. Tomaréis también de cada tribu un príncipe para dar la posesión de la tierra. Bueno, entonces, como podemos ver, esta labor consistía en delimitar la tierra y en repartirlas por suerte. Pero es interesante, hermanos, que la delimitación pues fue dada por el mismo Dios. Fue Dios quien anticipadamente dijo los límites de la tierra y también de cómo había de dividirse. Nosotros podemos mirar que aquí hay una cadena de mando. Dios manda a Moisés, Moisés manda al pueblo. Y sin duda, cuando ayer leíamos o estudiábamos que Josué repartió por herencia la tierra al pueblo, sin duda él hizo las cosas como aquí previamente se había dicho. Es decir, el sacerdote Eleazar, él mismo y un príncipe de cada tribu se encargaron de aquella labor que, como dice la lección, era una labor necesaria. ¿Por qué era necesaria? Ya lo miraremos conforme vamos avanzando. Pero ¿qué te parece, María Elena, si compartes con nosotros lo que el don profético dice en cuanto a esto que se dispuso previo
a la entrada Ujú. de la Canaán terrenal. Sí, claro que sí. El libro Patriarcas y Profetas, en la página 546, nos dice: había otra obra que el gran jefe debía hacer antes de dejar el mando de Israel. Toda la tierra, tanto las partes ya conquistadas como las aún no subyugadas, debía repartirse entre las tribus. Y a cada tribu le tocaba subyugar completamente su propia heredad. Con tal de que el pueblo fuera fiel a Dios, él expulsaría a sus enemigos de delante de ellos, y prometió darles posesiones todavía mayores si tan solo eran fieles a su pacto. La distribución de la tierra fue encomendada a Josué, a Eleazar sumo sacerdote y a los jefes de las tribus, habiéndose de fijar por suertes la situación de cada tribu. Moisés mismo había fijado las fronteras del país según se lo había de dividir entre las tribus cuando entraran en posesión de Canaán, y había designado un príncipe de cada tribu para que diera atención a la distribución. Aquí podemos aprender una gran lección, hermanos. El Señor nos ha dado sus estatutos, sus leyes, sus pactos, y el Señor espera que nosotros seamos fieles en cumplirlos. Si nosotros somos fieles en cumplirlos, pues Él también va a poner su parte, va a cumplir todas las promesas que Él nos ha dado. Y es interesante cómo se muestra aquí que el pueblo podía ampliar la posesión adquirida, pues dice que habían partes conquistadas, pero también habían partes que no estaban todavía subyugadas, pero que les tocaba a ellos subyugar para que fueran también parte de su heredad. Bueno, esto nos enseña, hermanos, que siempre hay más metas que alcanzar, que nosotros con lo que hemos logrado hasta aquí espiritualmente no deberíamos conformarnos. Deberíamos, hermanos, anhelar, escalar más. Por supuesto, que todo lo que en calidad de conquista vayamos logrando, no será fácil porque enemigos también estarán ahí para impedirlo. Pero como dice aquí, y mi esposa lo acaba de mencionar, de que, pues, si somos fieles al pacto, si somos fieles a los mandamientos, si somos obedientes, el Señor se va a encargar de esos enemigos. Pero noten ustedes cómo efectivamente aquí nosotros podemos ver que el plan de Dios era que ellos pudieran adquirir más posesiones y si cumplían con la condición. ¿Y cómo se determinó, María Elena, la ubicación de cada tribu? ¿Y qué regla se observó para que se hiciera de acuerdo al tamaño de las tribus? Bueno, vamos a ver qué nos dice Números, capítulo 26, versículos 54 al 56. A los más darás mayor heredad, y a los menos menor, y a cada uno se le dará su heredad conforme a sus contados. Pero la tierra será repartida por suerte, y por los nombres de las tribus de sus padres heredarán. Conforme a la suerte será repartida su heredad entre el grande y el pequeño. Interesante, porque aquí veo yo que podemos ver cómo Dios había planificado desde un principio esto, y podemos ver cuán justo era Dios al repartir estas tierras por suerte, porque así no se le da, nadie podría decir de que por qué me tocó más a mí, o por qué me tocó menos, o por qué me tocó este lugar y por qué a ti te tocó el mejor, sino que por suerte era lo que le cayera, y bueno, esa era su parte. Así es que a mí me parece de que esta fue una buena táctica que se utilizó para esto. Ahora, esto, hermanos, definitivamente que va lleno de un principio llamado justicia, porque nos dice que fue repartida, aparte de que era por suerte, fue también de acuerdo a cómo habían sido contados, es decir, según el tamaño de cada tribu, y se repartió la heredad entre el grande y el pequeño. Ahora, en esto de justicia a la hora de repartir, pues había una tribu que no tuvo heredad, que independientemente del tamaño que tuviera, de todas maneras, tierra para esa tribu no hubo. ¿Y de qué tribu estamos hablando?
Bueno, vamos a ver de qué tribu hablamos. Siempre aquí en el libro de Números, solo que ahora el capítulo 18, versículo 20 y 21. Y luego nos vamos a ir al capítulo 35, versículos del 1 al 3 y el versículo 7 y 8. Primero vamos a leer Números 18, 20 y 21. Y nos dice, y Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Ahora vamos al capítulo 35, versículos, vamos a leer primero del 1 al 3. Habló Jehová a Moisés en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo, manda a los hijos de Israel que den a los levitas de la posesión de su heredad ciudades en que habiten. También daréis a los levitas los ejidos de esas ciudades alrededor de ellas. Y tendrán ellos las ciudades para habitar, y los ejidos de ellas serán para sus animales, para sus ganados y para todas sus bestias. Ahora vamos a leer el versículo 7 y 8. Todas las ciudades que daréis a los levitas serán 48 ciudades con sus ejidos. Y en cuanto a las ciudades que diereis de la heredad de los hijos de Israel, del que tiene mucho, tomaréis mucho, y del que tiene poco, tomaréis poco. Cada uno dará de sus ciudades a los levitas según la posición que heredará. Aquí, como vemos, que fueron los levitas, la tribu de Leví era la que Dios estaba diciendo que no iba a tener heredad, porque iban a tener la mejor heredad, hermanos, y esa iba a ser la de Cristo, la del Señor Jesús. Esa iba a ser su heredad. Por lo tanto, Él iba a estar al cuidado de todos ellos, de todas sus necesidades, Él las iba a suplir. Interesante esto, porque pues era justo, pues todo mundo iba a tener su tierra, menos ellos. La razón, porque ellos estaban dedicados completamente al ministerio del tabernáculo. Los levitas eran los maestros de Biblia, eran los que se encargaban de educar al pueblo y guiarlo en las cosas del Señor. Bueno, me gusta esto, que Dios dice que Él va a dar el diezmo a los levitas. No eran los israelitas los que les iban a dar el diezmo. Los levitas, su responsabilidad era traer el diezmo al santuario, porque ese diezmo era de Dios. Y Dios dice, yo les doy el diezmo a los levitas. Ahora, hermanos, el sacerdocio levítico ya no existe. El santuario terrenal ya no existe. El sacerdocio levítico fue sustituido por el sacerdocio de Cristo. Pero el principio del diezmo, ese no desapareció, porque el mismo Pablo dice que los que predican el evangelio, que vivan del evangelio. Esto nos enseña de que el principio del diezmo todavía sigue siendo válido. El asunto es, ¿a dónde vamos a llevar el diezmo ahora? Porque tampoco existe más el santuario terrenal. Y si hay personas que predican el evangelio y por lo tanto deben vivir del evangelio, uno se pregunta, ¿dónde es el lugar correcto para devolver el diezmo hoy? En esto, hermanos, ha habido pues injusticias, porque pues todo el mundo cree que es el canal elegido para recibir los diezmos. Y hay, pues no sé, hasta polémicas por eso. La corporación religiosa X reclama el diezmo porque dice, nosotros somos el canal para recibir estos diezmos y luego pagarle a los ministros. Otros dicen, no, son los ministerios de sostén propio los que se merecen el diezmo.
Y hermanos, hay otros, sin embargo, que se vuelven millonarios con el diezmo. Ustedes tal vez habrán visto que hay personas que se hacen llamar pastores, que tienen sus mega iglesias y prácticamente se dan el lujo de mostrar ahí sus jets, sus aviones que han adquirido de los millones de diezmos que reciben, porque ellos son prácticamente los dueños del diezmo. Entonces, uno se pregunta, ¿dónde vamos a devolver el diezmo? Si tú lo colocas, en el caso de nosotros, el Israel moderno, en los ministerios de sostén propio, no falta el momento cuando viene la corporación del Israel moderno y protesta y hasta hace ver a los hermanos que se equivocan al colocar el diezmo en un ministerio de sostén propio. Inclusive se esfuerzan por mostrar de que solamente es la conferencia, la misión, la asociación, la única que está autorizada para recibir el diezmo. Y así sucesivamente ustedes van a encontrar que hay pues mucha polémica en cuanto a esto. Hermanos, Jesús estaba el sistema judaico, estaba en sus días la corporación religiosa, pues como lo era el judaísmo, y esos pues captaban también el diezmo, pero Jesús, él también percibió fondos, también percibió recursos para poder llevar adelante el ministerio que Dios le había encomendado. Hasta tenía una tesorería dentro de ese ministerio, la cual estaba a cargo de Judas, el apóstol. Esto nos dice de que pues no solamente el judaísmo era el único canal autorizado para poder recibir el diezmo. Siempre que haya un obrero de sostén propio y una obra que se tenga que hacer y se requiera de diezmos, pues es válido que se coloquen allí. Lo que nosotros tenemos que hacer es pedir sabiduría al Señor, porque también ha habido mucho abuso con esto del diezmo. Hay inclusive personas que bajo el concepto de que el diezmo es para el que predique el evangelio, pues se cree con el derecho de que hay que dárselo a ellos. Y uno se pregunta, ¿pero cuál es el evangelio que predicas? Bueno, las buenas nuevas de salvación. Sí, pero si tú te vas a Apocalipsis 14, del 6 al 12, ahí habla de un evangelio eterno, que va acompañado del mensaje de los 3 ángeles. Entonces, ¿cómo puedes decir que solamente es el evangelio de los rudimentos de Cristo, de los rudimentos de la salvación, que es el que hay que predicar, y dejas a un lado el mensaje de los 3 ángeles? Entonces, ante este tipo de evangelio que se predica hoy, que es un evangelio de la prosperidad, y no el evangelio que va acompañado de la sana doctrina, el evangelio que va acompañado pues del mensaje el último mensaje de misericordia que Dios tiene para este mundo, como es el mensaje de los 3 ángeles. Hermanos, cuando uno mira los evangelios falsos que se predican, uno se pregunta, bueno, ¿dónde voy a colocar el diezmo? Nosotros, hermanos, somos responsables de devolver el diezmo, pero también somos responsables de saber elegir a dónde lo vamos a devolver. Y para eso Dios nos ha dado discernimiento, para mirar en qué ocupan el diezmo las corporaciones religiosas y los ministerios de sostén propio, o inclusive los pastores itinerantes. Uno tiene que pedirle a Dios sabiduría, no solamente de dar el diezmo por darlo, hay que pedir al Señor que Él muestre a dónde. Miren, si nosotros somos conscientes de que las grandes corporaciones religiosas están llevando a la apostasía a la iglesia con el ecumenismo que han introducido, y aún así nosotros damos el diezmo allí, entonces estamos financiando la apostasía. Si tú ya sabes que tu iglesia, su ministro, no la lleva por el camino de la santidad, su mismo ministro inculca el celebrar las fiestas paganas, el mismo ministro no amonesta al pueblo en cuanto a que busque la santidad y prolifera la mundanalidad en la iglesia, y el ministro no quiere para nada ni predicar mensajes de reforma y reavivamiento, mucho menos de profecía,
hermano, si tú aún así das el diezmo en esa corporación o a esa iglesia, discúlpame, pero tú lo que estás haciendo allí es financiando la apostasía de ese ministro, financiando la apostasía en la cual anda esa iglesia. Por eso es que es importante orar. Ya no existe el sacerdocio levítico, ya no existe el santuario aquel a donde se llevaban los diezmos. Y ahora que todo el mundo pretende ser el único canal, sabiduría necesitamos, hermano, discernimiento. Bueno, yo he sabido de que hay corporaciones que tienen billones de diezmos que hasta lo invierten en las bolsas de valores. Y esos diezmos llegan a veces hasta financiar guerras, porque en algunos lugares de esas bolsas de valores, pues lo ocupan para comprar armas. Entonces imagínate tú colocas el diezmo ahí. Tú dices, a mí no me importa lo que hagan, yo lo coloco porque de todas maneras tengo que ponerlo aquí. No, ten cuidado, porque tú no sabes si con ese diezmo estás financiando una guerra. Tú crees que lo das para el ministro, pero cuando esas corporaciones tienen ese superávit. Yo el otro día miraba la Conferencia General del Israel Moderno dando un informe de cuántos billones de diezmo había recibido. Entonces uno se pregunta, ¿cómo es posible que hayan billones de diezmos y no hayan canales de televisión predicando el evangelio en las grandes ciudades? No hayan radios predicando el evangelio en las grandes ciudades. ¿Qué hacemos con estar colocando esos diezmos donde se hacen billones y van a parar a la bolsa de valores? ¿No crees que tú vas a ser responsable también, mi hermano? Bueno, si tú no lo sabes, no eres culpable, pero si tú miras las cosas, cómo anda tu iglesia y cómo anda últimamente el pastorado, sí eres responsable, mi hermano. Entonces, por aquello de que ya no está más el sacerdocio levítico, ya no está más el santuario donde se llevaban esos diezmos, pero que el principio sigue siendo válido, sabiduría, mi hermano, es lo que necesitamos. Yo sí te digo una cosa, que los ministerios de sostén propio y las iglesias de sostén propio, los pastores, los obreros bíblicos, son, hermanos, personas y ministerios que pueden ser sostenidos con el diezmo. Pero esos ministerios, esos obreros bíblicos, esos pastores, tienen que estar enfocados en la ganancia de las almas. Hay que buscar que también ellos estén preocupados por plantar iglesias, por bautizar, por ganar almas para el Señor. Todo eso, hermanos, tiene que tomarse en cuenta a la hora de devolver el diezmo. Por lo que ya dije, que ya no hay un santuario donde llevarlo y ya no hay un sacerdocio levítico como el de antes. Pido en el nombre del Señor, hermanos, que oremos todos y pidamos sabiduría a Dios. Y donde Dios te indique, hermano, allí entrégalo. Pero debes de saber una cosa, que finalmente cuando tú lo entregas, si de allí se le paga al pastor o se le paga al obrero bíblico o al que esté dedicado a la obra, ya ahí ya no eres tú quien le paga. Y allí es cosa de Dios, que así lo ha dispuesto con los que dirigen ese ministerio. Si a ti no te parece cómo se hace, entonces no pongas nada allí, no coloques nada. Pero una vez lo pusiste allí, ya, mi hermano, Dios te lo indicó, Dios te llevó a que lo pusieras ahí, ya entonces déjale eso a Dios. Ahora, si tú ya detectas con los días que ya se apartaron del propósito de Dios ese ministerio o ese pastor donde lo estabas dando, pues entonces vuélvele a pedir sabiduría a Dios, a ver a dónde lo pones hoy. Pero eres responsable de dónde lo pones y también al final de los frutos que pueda haber de ese ministerio. Tú lo ves. Dice que el buen árbol se conoce por los frutos que da. Así que nosotros miramos que pues Dios fue muy justo al buscar que estos levitas fueran suplidas sus necesidades con el diezmo. El don de profecía nos dice algo acerca de esta tribu de Leví, ¿no es cierto? Claro que sí. Y el libro de la educación, en la página 148 y 149 nos dice que los levitas como ministros del santuario no recibieron tierras por herencia, moraban juntos en ciudades apartadas para su uso, y su sostén lo constituían las ofrendas y los diezmos dedicados al servicio de Dios. Eran los maestros del pueblo, huéspedes de todas sus fiestas y honrados por todas partes como siervos y representantes de Dios. Toda la nación recibió el mandato: ten cuidado de no desamparar al levita en todos sus días sobre la tierra.
por lo cual Leví no tuvo parte ni heredad con sus hermanos. Jehová es su heredad, como Jehová tu Dios le dijo. Qué hermoso. Esta segunda parte, hermanos, se encuentra en Deuteronomio capítulo 12, versículo 19 y capítulo 10, versículo 9, donde dice: ten cuidado de no desamparar al levita en todos tus días sobre la tierra. Y está escrito en el libro La Educación del Espíritu de Profecía, páginas 148 y 149. Bueno, hermanos, como nosotros podemos ver, esta labor fue necesaria, porque estableció, pues, de una vez las reglas en cuanto al reparto de la tierra. Si ustedes han notado, fue necesario que se hiciera así como Dios lo estipuló, para que nadie obtuviera la herencia en base a su propio capricho. Que esta quiero, esta me gusta y esta es la que yo voy a agarrar. No, eso es lo que te tocó de acuerdo al sorteo y eso es lo que también te tocó de acuerdo al tamaño de tu tribu. Pero también está de que podían ellos ampliar aquella posesión si ellos emprendían pues la obra de subyugar a los enemigos que podían haber todavía allí en ese territorio. Bueno, hermanos, nosotros podemos ver que era también necesaria hacer esta labor porque de alguna manera establecía un orden en el pueblo para que las cosas se hicieran y se obtuvieran según el orden de Dios. Y era necesaria esta labor también para que se hiciera justicia. Justicia entre ellos y justicia con una tribu, la de Leví. En el sentido de que ésta fuera sostenida con el diezmo que todos darían. Es mi deseo, hermanos, de que todos nosotros hoy, pues, también apliquemos estas enseñanzas a nuestra vida y esta del diezmo, hermanos, cuyo principio todavía sigue siendo válido, nosotros seamos muy obedientes con Dios en devolverle el diezmo, que lo coloquemos en el lugar que Él nos muestre y que con discernimiento y sabiduría, pues nosotros, hermanos, lo hagamos. Dios nos bendiga y oremos, ¿qué les parece?, para ser guiados en esto. Vamos a rodearnos para orar. Padre nuestro, qué labor tan necesaria la que se hizo aquel día de repartir la tierra de esta manera como tú lo mandaste, ordenada, de acuerdo al tamaño de cada tribu y número de miembros, como también de una manera justa. Señor, qué labor más necesaria esta, que sirvió de base para que inclusive una tribu se dedicara a educar espiritualmente a todos los demás, pero que estos también debían ser sostenidos con el diezmo de todos. Señor, todo esto fue necesario porque sentó las bases de cómo tú esperabas que tu pueblo se condujera. Hoy nosotros seguimos creyendo que el principio del diezmo es válido. Solamente, Señor, que no hay más sacerdocio levítico, no hay más santuario. Y si bien es cierto, los que predican el Evangelio, debemos vivir del Evangelio, Padre, es necesario de todas maneras que los que devolvemos el diezmo también tengamos sabiduría y discernimiento para hacerlo. De manera que los verdaderos siervos tuyos, de manera que los verdaderos hijos tuyos que están dedicados al ministerio, no les haga falta, Señor, lo necesario. Sí. Y que, Padre, aquellos que solo viven del dinero, pero no predican la sana doctrina, ni el Evangelio eterno de Apocalipsis 14, Señor, te rogamos que nos ayudes para tener esa convicción de que allí no debemos colocar ni un centavo. Por favor, guíanos en esto y que todo, Señor, lo que hemos aprendido ahora, lo pongamos por obra. Amén. Sobre todo, Padre, danos ese espíritu en la iglesia de orden, de obediencia y de justicia. Amén. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.